Listo. Bueno, pues a esperar a los que faltan. Cualquier cosa que se diga, aténganse a las consecuencias. Dice, cualquier cosa que digas será utilizado en tu contra. ¿Qué dice el calor allá por Fuga, Benito? Pues está bien, Sí, pero no es, bueno. no es igual a como es en la costa de acá de Nayarit. Ya sí, Jalisco y ya Nayarit, ¿verdad? Las dos. Sí. sí. No, aquí tenemos más de 40. Y eso que estamos en la montaña. Ah, no, aquí no. Si llegamos a Sí, 36, ya van varios días que Veracruz está dentro de el margen de los 45 grados. Y no, es terrible. sí. Porque no es la temperatura a la que estamos acostumbrados. En el puerto de Veracruz, sí, allá hasta los 50, pero aquí no. Aquí estamos ya un poquito más en alto. Pero pues ni hablar, tenemos que disfrutar del calor también, ¿no? Hay que disfrutarlo porque ya no va a volver, así es que hay que disfrutarlo. Hay que aprovecharlo ahorita. Claro que sí. Aquí pues hemos tenido días bastante calurosos. Hoy estuvo agradable, dijéramos Sí. 31 grados por ahí, ¿verdad? Pero en días pasados sí subió 40, Sí, arribita de 40, sí. por ahí anduvo. Y Sí, muy ya la parte de allá también del occidente y del norte estaba bastante fuerte. por allá por San Luis, Valle, San Luis Potosí, está bastante caluroso. Sí. Y tengo planes de ir la próxima semana a ver cómo me va. Te llevas tu traje de Tarzán. A ver si no rebajo unos 2-3 kilos en esa estancia. Yo conozco ese rumbo. Lo conocí desde ya estaba yo chamaco. Es caliente, es caliente. Pero también es montañoso y híjole, se siente también parte de la montaña. Ya, bueno, ya estamos. Donde yo voy es plano, es más plano, no hay zona. Sí, no, esa parte sí es plana, desde Ébano, por Ébano, yo voy al rumbo de Ébano. Comante, Ébano, Tamuín, toda esa rumbada es plana, pero pasando Tamuín, empieza la montaña. Yo estuve por allí, por Jacala, Tamazunchale, y hasta salir acá cerca de Pachuca, Hidalgo. Atravesé el nudo de la Huasteca, que es para gente grande. Bueno, pues ya estamos casi todos, y falta nomás Luis para que empiece. A ver que ya me llene por ahí. Rodrigo, buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta obligada para ti, ¿ya llovió en la laguna? No, todavía no, pero ya mero. Esperamos que ya mero. Amenaza de lluvia. No, amenaza la lluvia, pero no se anima. Ni siquiera amenaza. Sí, hombre. Cielos completamente despejados. Eso. Lo que, sí tenemos, lo que sí tenemos mucho es sol. Abundante sol. Eso sí. Hasta pica en las manos, en los brazos. Sí, no, aquí se siente que hierve la piel. Se siente que se achicharra la piel. ¿Cómo está Chihuahua, Memo? Pues ya no sé, un poquito menos de calor, algo nublado, pero ahí vamos. Está bien. Sí, pues, les digo, hace rato antes que llegara, digo, hay que disfrutar este calor, ya no va a volver, así es que hay que disfrutarlo. ¿Y qué dice Guadalajara, Adolfo? Tranquilo, por acá también ha estado un poco caluroso, pero lo disfrutamos porque Eso sí, luego nos acordamos, híjole, cómo no vuelve otra vez aquel. De verdad, ahí estamos. Qué bueno. Pues hay que disfrutar todo esto porque es necesario que aprendamos a soportar todo lo que nos manda Dios para nuestro bien, y algún propósito tiene por
que permite que estas temperaturas sean extremas. Sí, yo me acuerdo hace 3, 4 años, ¿recuerdan cuando dio una nevada que no en invierno allá por Chicago? ¿Se acuerdan? En plena, creo que todavía era otoño y órale, está la nevada, frío y frío y frío. Sí, son temperaturas extremas que hay que tenerles respeto. Los cambios climáticos. Sí, sí, exactamente es lo que los expertos están diciendo, cambio climático. No, si aquí ya amenazaron con que el mar se va, ahí va a invadir aquí la costa veracruzana. Sí. Alguien así medio terrorífico dijo que iba a llegar que nos preparáramos aquí en Córdoba porque va a ser el puerto. Un Y Monterrey también iba a ser el puerto. Va a estar en Monterrey el puerto acá. No es tan descabellado, ¿no? Al paso que vamos, quién sabe qué pasa, pero pues así están las cosas, estamos en manos de Dios, así es que Él decide y nosotros nada más aquí esperamos. Pero bien, ya tenemos la escritura, ¿verdad? Hechos 19 del 8 al 20, la lección 2A, la escuela de Tirano en Éfeso. Y bueno, pues entonces vamos a ver ahorita que llegue Luis para que nos guíe en esta lección. ¿Algunos planes de conferencias que estén planeándose? Pues ya había comentado el hermano Luis que no iba a haber, solo las parciales como Monterrey, que ya fue, acá Tlaxcala también, y pues eso es lo que tenemos ahorita, a ver qué nuevas nos trae Luis, esperemos que haya algo. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, gusto de verlos. Igualmente. Buenas noches. Bueno, pues ya llegaste, así es que es toda tuya la sala. Gracias, gracias. Toma posesión de tu puesto. Gusto de verlos nuevamente, hermanos, después de una breve pausa. Pero aquí estamos para continuar con las clases de la vida de Pablo y sus viajes. Así es que les envié el título de la lección y el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así es que pues ya tuvieron sus 5 minutos de meeting way, ¿verdad? Ya son las 9:05, entonces si no hay nada de rompehielos ahorita, pues nos arrancamos ya con la oración para dar inicio a la clase de hoy. Entonces, iniciamos con la oración, hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias por tenernos nuevamente aquí reunidos en nuestra clase de los días viernes. Agradecidos, Señor, por la vida, la salud, por ser tan bueno con nosotros, que nos concedes tener las fuerzas suficientes, los medios, las herramientas para conectarnos, para saludarnos a pesar de las distancias y el estar conviviendo como hermanos que somos. Gracias por tenernos en el cuerpo de Cristo Jesús, tu iglesia, y gracias, Señor, por estar estudiando la vida de Pablo y nos ayudes a empaparnos, a contagiarnos de esta manera de trabajar, de esta actitud, de esta pasión de Pablo, que definitivamente es inspirada por ti, Señor, y que deseamos ser inspirados ser inspirados nosotros también. Gracias
Gracias por este tiempo y gracias por tener aquí la oportunidad de saber de lo que está ocurriendo en otras partes de la República Mexicana, en las congregaciones, en los grupos, que deseamos bendición para todos ellos y deseamos bendición para los presentes, así como también los que no se han podido conectar lo puedan hacer o escuchar la clase posteriormente y lo puedan reunirse para la próxima clase. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues Amén. como que llegué muy rápido, ¿verdad? Venía corriendo. Y es que, pues, tenía, como lo tengo todo fríamente calculado, pero resulta que ahora tenía que poner gasolina. Tenía que poner gasolina, entonces hice esa pausa de llegar a poner, que le pusieran gasolina y no quedarme con ese pendiente y pues terminar de llegar, porque a lo mejor no iba a llegar. Ya con gasolina, pues ya tenemos para continuar el día de mañana y los demás días por delante, hasta donde nos dure. Bueno, pues la lección de hoy es la lección 2A del libro 3 de la vida de Pablo y el título es La escuela de Tirano en Éfeso. No sé por qué no le pone acento ahí en el WhatsApp, pero pues hayan de perdonar esa falta que no viene con el acento ahí Éfeso en el mensaje que les envié. Y la escritura es Hechos capítulo 19 del 8 al 20. Entonces, si alguien lo quiere leer, adelante. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 del 8 al 20. Inclusive ya lo hemos leído, pero de una manera general y también, pues, aunque hicimos, sí, adelante, Pedro. Hicimos hincapié en lo ocurrido ahí en Éfeso con esta familia que quería, con estas personas que querían tener el poder de Pablo, ¿verdad? Ya lo comentamos en la clase anterior. Adelante, Pedro. Sí, Hechos 19, empezando en el verso 20, dice, en el verso 8, perdón, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así también, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era
magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gracias, Pedro. Bien, aquí podemos desarrollar 2 puntos en esta lección y de este pasaje, y uno de ellos es la obra maravillosa que estaba haciendo Dios a través de Pablo ahí en Éfeso y en Asia. Ahí dice en toda Asia, es decir, la provincia de Asia, de Asia. Recordemos que el Imperio Romano pues estaba dividido en provincias. Entonces no es todo el continente asiático, no, sino la provincia de Asia, así como Galacia era otra provincia, y Macedonia otra provincia, Acaya otra provincia. Entonces aquí está esta parte de Turquía, una parte de Turquía, porque otra parte de Turquía, pues en aquel tiempo era la provincia de Galacia. Sí, Rubén, adelante. Sí, esta parte de lo que hoy es Turquía, se le llamó y se le sigue llamando Asia Menor. En tiempos ya modernos se le llama Asia Menor, que es toda la península de Anatolia, así se llama, y ahí están las provincias de Éfeso, de Galacia, de todo lo que se nombra ahí, la parte fuerte y medular de sus viajes de Pablo, principalmente el primero, segundo y tercer viaje. Así es. Gracias, Rubén. Entonces, vamos a desarrollar, como les decía, 2 puntos aquí donde vamos a ver estas maravillas que Dios, de parte de Dios, a través del apóstol Pablo, haciendo ahí en Asia, con el avance de su obra, el avance de la predicación del evangelio, y lo que particularmente estaba haciendo también ahí en Éfeso, sería el segundo punto. Entonces, aquí con respecto a la provincia de Asia, no sé si quieran destacar algunos puntos ustedes, puedan ver ahí de este pasaje, algunos puntos que quieran destacar, que quieran comentar de esto que se leyó. Tomemos en cuenta que Pablo, pues, como parte de su costumbre, llegaba a las ciudades que llegaba, pues se dirigía luego a las sinagogas. Lo estuvo haciendo aquí en Éfeso, pero también, como solía suceder con el apóstol Pablo, debido a que estaba predicando aquello que no gustaba a muchos de los judíos reunidos ahí en la sinagoga, pues tenía oposición, tenía resistencia, y eso estaba ocurriendo también aquí en Éfeso. Ahí, si tomaron nota o recuerdan este pasaje o pueden señalar el versículo, que fue lo que ocurrió aquí en Éfeso. Sí, Rubén, adelante. Sí, destaca el hecho de que dice aquí en el verso 9, dice, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Y claro, el ataque al cristianismo. Es interesante subrayar eso, ¿no? Que se negaron a creer. O sea, aunque tal vez ya estaban mirando de qué se trataba, dijeron que no, ¿sí? Y pues muchas veces, ya de acuerdo a algunas escrituras, puede que Dios mismo los haya endurecido su corazón con un propósito. Bueno, eso es lo que yo opino.
¿sí? Puede ser, pero también puede ser que Dios haya hecho que su corazón se negara totalmente. ¿Con qué propósito? Quién sabe, Él lo sabe bien, es soberano. Pero sí podemos caer en esa situación. Es mi comentario. Así es, así es. Y lo podemos ver, es algo, lo podemos ver en la actualidad. Tratemos de traer aquello a la actualidad, también en nuestros comentarios para pues ver los desafíos que tenemos ahora. Y pues nos podemos topar con eso, que pues dice uno, bueno, quizás no valga la pena o sea infructuoso el trabajo que esté haciendo para avanzar el evangelio, porque pues no quieren aceptar, rechazan, se niegan. Y pues es algo que ha ocurrido en toda la historia del cristianismo. Así es que, y al notar lo que sucede aquí en Éfeso, pues también nosotros tengamos presente, son lecciones también de las cuales podemos aprender. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí en Éfeso? Al rechazar o negarse a seguir a Pablo, muchos de los judíos, algunos sí lo siguieron, pero quizás Pablo vio, bueno, son más los que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué decisión tomó ahí Pablo, verdad? ¿Notan la decisión que tomó Pablo ante ese rechazo? ¿Qué haríamos nosotros en la actualidad? Pues lo que haríamos es poner esto como carta sobre la mesa ante el Espíritu para que nos guíe a ver qué es lo que se pudiera hacer. Porque vemos aquí que Pablo los dejó aparte y formó su propio grupo. Ajá, así es. Y entonces eso fue para aquella época. No sabemos cómo nos funciona en esta época, porque eso tiende a una división, y la división, recordemos que también es señalada por Cristo como no algo bueno. Mas sin embargo, Dios actúa de tal manera que, como es soberano, sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Sí, sí. Pues sí, tiene uno que ir con mucha sabiduría, pero son puntos muy finos que debemos de tomar en cuenta, y quizás lo natural y lo que veamos más sano es, bueno, pues aquí sigo, ¿verdad? Aquí sigo, pero ¿qué sucede cuando se sigue en un ambiente donde pues no va a haber el apoyo, no va a haber la estructura, porque se van a resistir algunos? Y ocurre en congregaciones en la actualidad. Ocurre de que no abrazan las avenidas, no abrazan iglesia saludable como pues espera Dios, ¿verdad? Es decir, Él nos está revelando, nos está enseñando, ya que iglesia saludable pues tiene su base bíblica, la venida de la esperanza, la venida de la fe, la venida del amor. Entonces, la obra de Dios, pues definitivamente, pues es de Dios. Es algo que empezó y que no ha terminado. La obra de Dios continúa con todos aquellos que se involucran, que participan, que están uniéndose a Jesús para avanzar la obra de Dios, avanzar la extensión del reino de Dios, avanzar con las buenas noticias, y que la gente conozca a Dios, a Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vengan a disfrutar de la vida de Dios. Eso ha sido el plan de Dios desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Ahí en Efesios se menciona este punto que pues Pablo cuando les escribe, les está recordando ante las circunstancias que seguían presentándose como se presentan en todas las congregaciones, ¿verdad?
en algunas de una manera, en otras de otra manera. Cada congregación tiene sus características, sus puntos ahí a tratar, sus resistencias, pues división o diferencias, podría en algunos llegan al punto de división en algunos casos, ¿verdad? Pero diferencias que pues el apóstol Pablo trata en sus cartas al describirles tanto a la congregación de Éfeso como a otras congregaciones, como ya hemos visto, allá las congregaciones de Galacia y pues a Tesalónica y a todas aquellas iglesias que fundó. Entonces, es algo que lo tratamos con la guía del Espíritu Santo, como lo mencionaba Rubén, pero tenemos que avanzar, es parte del trabajo de Jesús, de su ministerio, de seguir adelante con o sin nosotros, ¿verdad? Va a ver con quién. Eso definitivamente no se va a detener, puesto que es la obra de Dios, y ante eso, pues, mi respeto, ¿verdad? Él lo va a continuar con o sin nosotros. Pero qué bueno que sea con nosotros, porque pues es parte de disfrutar, de experimentar ese gozo, de participar en el ministerio de Jesús, en la obra de Jesús. ¿Y por qué es un gran gozo? Un gozo espiritual, porque pues a Pablo lo persiguieron, pero ¿qué dice Pablo? Yo me gozo en los sufrimientos, participando en los sufrimientos con Cristo, ¿verdad? Entonces, quizás uno puede decir, bueno, pues así avanzo, hay resistencias aquí, me tengo que adaptar a la manera de cómo reaccionan los hermanos, pero vemos aquí que Pablo, pues, no podía detenerse ahí, no podía decir, bueno, pues, ok, no quieren ustedes participar, no quieren formar parte del equipo de Jesús, pues, voy a trabajar con los que sí quieren. O sea, no es me divido, no es me separo, es, no sé, ahorita exactamente no he puesto a reflexionar qué pasó ahí con estos judíos que se quedaron en la sinagoga, pero pues me imagino que Pablo pues, les debe haber dicho, vengan a la escuela aquí con este hermano que está dispuesto a facilitarnos estas instalaciones, y aquí vamos a tener las reuniones, aquí vamos a estar estudiando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios y avanzando con la predicación del evangelio, avanzando con la obra. Y no sé si noten algo más ahí que aquello pues efectivamente fue una decisión sabia. No sé si notan ahí ustedes algo en este pasaje. ¿Sí, Memo? Pues vemos que Pablo, ¿verdad?, llegó a Éfeso y pues era como quien dice una sola congregación, por decirlo así. Y cuando empezó a predicar, algunos entendieron y otros no, como vimos. Y por eso Pablo formó un grupo aparte. Y si lo vemos de otro punto de vista, fue una división, ¿verdad? Pero no de Dios, sino que los griegos o los judíos que no creyeron en la palabra de Pablo, ¿sí?, se quedaron así, y Pablo pues tenía que seguir, y por eso se formó ese grupo. Aparte, siguió enseñando por el espacio de 2 años, mas sin embargo Dios estaba con ellos, porque después leemos que Dios hizo
milagros extraordinarios, ¿verdad? A través de Pablo, dando a entender que se necesitaba predicar su palabra y demostrar con poder, ¿verdad?, de que ellos era el verdadero camino. Y tan así que después los hijos del judío, no, sí, del judío de ahí que tenía 7 hijos que expulsaban demonios, así como leímos, ¿verdad? Empezaron a haber una controversia, una pelea de poder, pero no por parte de los, por decirlo así, seguidores de Pablo, ¿verdad? Porque Dios estaba con ellos. Es mi comentario. Sí, gracias, Memo. ¿Algo más que quieran agregar, hermanos? Sí, Rubén. Sí, yo también aquí veo algo de lo que se nos está diciendo que no hagamos, porque la decisión que se tomó en cuanto a los milagros que se hacían, ¿sí? Pues era una demostración de poder del Espíritu, ¿sí? Y entonces por eso muchos fueron tocados en sus corazones y fueron inclinados a aceptar a Cristo, ¿verdad? Pues ese por un lado. Por el otro, como decía Memo, los expulsadores de demonios, ¿sí? Ahí propiamente fue la puntilla, porque vemos aquí que el mismo Espíritu les hace frente y los domina y los sometió, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues no, aquí no dice qué hicieron estas personas, pero lo que sí dice es que mucha gente creyó también por eso. Y entonces esto le decía yo que es lo que se nos ha dicho que no hagamos, porque ya ven que nosotros podemos llegar conforme el Espíritu nos vaya guiando, pero va a llegar un momento en que necesitamos hablar con poder, hacer manifestaciones de poder, ¿sí? Y ese poder va a servir para que la gente se convenza. Entonces, esto es porque entiendo que Dios conoce los corazones de toda esta gente y estaba ya trabajando con ellos. ¿Cómo los iba a despertar? Pues con una demostración de poder y un poder fuerte, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo que el demonio dijo es lo que les valió a Pablo y a sus seguidores, es el que se hayan convencido de que van por buen camino. O sea que el demonio abogó en favor de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y por eso es que muchos lo siguieron, ¿no? Como dice acá. Ahora, dice aquí en el versículo 17 que el temor se apoderó de todos ellos. Es donde yo me estaba refiriendo. Hubo una demostración de poder que causó temor. Eso es controversial con respecto al evangelio, ¿verdad? Pero vaya, se dio en este caso, ¿sí? Pero aquí viene algo interesante. Dice, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Hubo esa manifestación, ¿verdad? De que no era para gloria de Pablo y de los demás, sino para gloria de Cristo, ¿sí? Y muchos se convencieron. Bueno, ahí lo dejo. Gracias, Rubén. Sí, Pedro, adelante. Tienes cerrado el micrófono, Pedro. Tienes cerrado el micrófono. Está cerrado tu micrófono, Pedro. Ahora sí, ya. ¿Ahí? Sí, adelante. Ok. Me gustaría comentar, ¿verdad? Que en el contexto, acá en los versículos finales del capítulo 18, está Apolos. Apolos ahí en Éfeso, un varón muy poderoso en la palabra, pero que desconocía al Espíritu Santo. Entonces Pablo llega a Éfeso, pregunta, ¿verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos qué es eso. Y empieza
imponer las manos, ¿verdad? Y a impartir, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Yo creo, ¿verdad? Yo intuyo, ¿verdad? Que algunos aceptaron al Espíritu Santo y se inclinaron por la doctrina que Pablo estaba predicando. Los que no lo aceptaron, pues creo yo que fueron los que empezaron a endurecerse y a contradecir, ¿verdad? Y ahí Pablo tiene que hacer la división, no tiene que sacar más bien a estos creyentes guiados por el Espíritu y separarlos de los que no aceptaron el Espíritu Santo. Es mi comentario, creo que por ahí entiendo yo que puede haber ido esto. Así es algo que es, pues se dio muy natural. Es decir, si Pablo y los demás que creyeron no se alejan, no se salen de la sinagoga, pues los iban a estar golpeando, como sucedió en otras regiones. Se viene la persecución sobre ellos, se viene lo que ya hemos visto anteriormente. Quiere Pablo insistir ahí con ellos, pues no, sí va a estar topando con pared. Hasta pues lo iban a perseguir, al igual que a los demás hermanos, como sucedió allá en Galacia, como sucedió en Macedonia, ¿verdad? Y pues por esa experiencia puede ser que ya haya dicho, bueno, pues en sana paz, pues nosotros pues no nos escuchan, no quieren saber de nosotros, no quieren saber de Jesús, pues lo vamos a predicar en otro lugar. Y están las puertas abiertas si ustedes quieren venir para acá. Y estoy yo disponible cuando quiere que vaya con ustedes ahí en la sinagoga. Porque notemos lo que se desarrolla más adelante, pero antes de platicarlo, o si lo platican en sus comentarios, no hay problema, adelante, porque hay manos levantadas aquí de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Bueno, yo quería leer un comentario Sí. que hay aquí en mi Biblia con respecto al hecho de que Pablo sale de la sinagoga y se lleva a los creyentes que él consideraba que estaban de acuerdo con lo que él decía. Y dice el comentario, dice, Pablo trasladó su ministerio a esta sala de conferencias, a la de Tirano. Dice, porque lugares como este eran usados durante la mañana para enseñar filosofía, pero quedaban desocupados durante la parte calurosa del día, más o menos entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Y debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, podían llegar para escuchar la predicación de Pablo. Y el otro comentario también quiero leer, si me permiten, dice en el comentario donde dice de los hermanos o de los hijos de Seba. Dice, había gente de Éfeso que participaba en exorcismos y prácticas ocultistas para obtener ganancias. Los hijos de Seba quedaron impresionados con Pablo, cuyo poder para expulsar demonios procedía del Espíritu Santo de Dios y no de la brujería, obviamente. No en la brujería, obviamente era más poderoso que el poder de ellos. Sin embargo, descubrieron que nadie podía controlar ni replicar el poder de Dios. Estos hombres invocaban el nombre de Jesús sin conocerlo personalmente. Cristo da el poder para transformar a las personas. No se obtiene invocando su nombre como si fuera un amuleto mágico. Su poder actúa solo por medio de quienes Él escoge. Ese es el comentario que quería leer. Gracias, Rodrigo.
buenos comentarios. ¿Algo más que quieran comentar al respecto? Bien, entonces, retomando lo que les venía diciendo, pues, y lo que se comentó ahí en el primer comentario de Rodrigo, de que pues se aprovechaban las circunstancias de este lugar, de la escuela de Tirano, para la predicación de Pablo, y se aprovechaba la circunstancia de que pues la gente no estaba trabajando en un espacio del día, y les permitía ahí escuchar la predicación de Pablo. Porque, ¿qué leemos en este pasaje? ¿Notaron algo que les ha llamado la atención con respecto a este movimiento de la gente a escuchar la predicación de Pablo? Sí, Rubén, adelante. Sí, que la influencia de lo que estaba llevándose a cabo tuvo poder y tuvo el propósito por el cual el Espíritu actuó de esa manera. Porque precisamente nos habla aquí en el verso 10, dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Notan lo grandioso de esto, lo voluminoso también. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué les indica estas palabras del versículo 10? Es decir, poca gente llegaba o sí se reunía algo de gente. Sí, dice que de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en esa provincia llegaron a escuchar la palabra de Dios, todos. Ajá. Que quizás podemos tener nuestras dudas y que se hayan congregado todos, ¿verdad? Pero pueden ser en parte. Si son 2 años, puede ser que venían unos y se iban, venían otros y se iban, venían otros y aquí sí, si hay una imagen que me hubiera gustado presentarla, que para la próxima la voy a presentar, porque no quería que iba a llegar a este punto, pero ya sí, ya llegamos a este punto, pero se las mando para la próxima clase, de que si estuvo 2 años ahí, reflexionemos y si se habla de que toda la provincia, pues ¿qué significa esto? Que se hizo famoso este lugar donde predicaba Pablo, se hizo famosas estas reuniones, pues si daba conferencias, si daba la predicación, el ministerio que estaba haciendo Pablo, pues se hizo famoso. Y aquello implicó quizás pues algo parecido a lo que estamos desarrollando en la actualidad, algo parecido a la venida de la fe, ¿verdad? Que se estaba llevando a cabo ahí un discipulado. Era ya un lugar conocido como de conferencias, como lo comentó Rodrigo, en un lugar que ya era conocido porque ahí pues se enseñaba, se daba enseñanza, de manera que pues acudían de varios lugares de la provincia. Y pues aquí si menciona que todo, pues pudiera ser que sí, la mayoría de la gente con los recursos, pues de la edad suficiente como para ya estar recibiendo una enseñanza, pues estuvo reuniendo ahí. Y esto, pues, es una explosión del avance del evangelio. Es una
aquello fue una bomba que explotó en toda la provincia, porque creo que hay otro versículo, el 20 que reafirma esto. Si le dan una lectura ahí al 20 para que nos quede bien asentado el punto. ¿Qué nos dice el versículo 20? Dice, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Notamos, o sea, aquello que ocurrió en aquella época está ocurriendo con algunos grupos en la actualidad y está ocurriendo con nosotros también, con algunos grupos con nosotros en la actualidad y puede ocurrir en nuestros grupos o hay ven ustedes que pues fue de aquella época nada más. ¿Qué pueden comentar al respecto? ¿Sí, Rubén? Sí. Quisiera comenzar antes del comentario leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Entonces, esta es la parte medular del asunto, ¿no? Ahora, con respecto a mi comentario, pues es que desde hace rato lo quería hacer, pero no dio la oportunidad, de que se reafirma que este trabajo no es nuestro, es del Espíritu. Así es. Y nosotros nos unimos al Espíritu con ese privilegio que cualquier persona puede tener de estar trabajando con Dios mismo en el trabajo que Él está llevando a cabo. Y cuando el Espíritu, cuando Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están trabajando, el resultado es ineludible, el resultado es, vaya, definido, ¿sí? Bien definido. O sea que hay triunfo, ¿sí? Hay triunfo, como, pues ahora sí, como se dio aquí, porque no lo hemos comentado, cómo es que la gente sanaba con telas, prendas de Pablo que tocaron su cuerpo y sanaban, ¿sí? Me recuerdan en aquel tiempo cuando se utilizaron los paños ungidos, ¿se acuerdan? Y así es. Y después con el hecho de la quema voluntaria de los hechiceros, de sus libros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dejaron totalmente aquello porque quedaron convencidos, que vieron que el poder de Dios es mayor que lo que ellos tenían. Y cómo me gustaría ver esto en algunos grupos actuales, ¿sí? Hay muchos lugares, por ejemplo, en África, en Asia, que trabajan con esta situación, ¿no? Aquí mismo en Veracruz precisamente tenemos una ciudad que se habla de manifestaciones de brujería y todo aquello, ¿no? Y ahí está, y la gente los busca porque pues, quiere algo extraordinario. Eso va por el otro lado, que ahí entonces, ¿qué nos queda? Esperar que el Espíritu nos prepare a aquella gente para que nosotros podamos ir allá. Y claro, y si nos abre la mente y nos dice, ve para allá, pues vamos. Ese es el punto, ¿no? Es mi comentario. Así es. Y lo vamos a ampliar este comentario tuyo en el punto 2, precisamente, lo que ocurrió ahí en Éfeso. En particular, estamos viendo de manera global la provincia de Asia y todo lo que hemos venido comentando de cómo se extendió la predicación de la palabra. Sí, Rodrigo, adelante. Sí, yo quería reflexionar un poquito con respecto a de que Pablo estuvo 2 años ahí en la escuela de Tirano. Y como alguien decía, se hizo famoso al grado de que venía mucha gente. Y entonces, habla aquí de que Pablo realizaba grandes manifestaciones milagrosas y eso hacía que aumentara su fama, su reconocimiento del área ahí cercana.
Y en la actualidad yo me pregunto si habrá, o sea, nosotros podemos decirnos que somos descendientes de aquellos hermanos que estuvieron haciendo eso allí en la escuela de Tirano, haciendo manifestaciones, y yo no sé si habrá en la actualidad quien haga milagros que no estén relacionados con las fuerzas oscuras, sino que sean realmente milagros de parte de Dios en manos de quienes estamos siguiendo los pasos de Pablo y sus compañeros. Entonces, la verdad es que me pregunto si habrá en la actualidad lugares o congregaciones o iglesias donde se vea más o menos esta función que nos muestra aquí la Biblia con respecto de Pablo. ¿Tienen algún comentario al respecto, hermanos? ¿Sí, Memo? Sí, yo pienso que lo que se describe aquí en Hechos fue nada más para esa época. Dios tenía su propósito, el cómo difundir su evangelio en esa época. Inclusive utilizó al espíritu maligno, y no sé si él se dio cuenta, ¿no? El espíritu maligno, el decir de que a Pablo y sus discípulos los conozco, pero a ustedes no los conozco, ¿verdad? Y al decir eso, pues las personas que lo oyeron, y por eso dicen que sintieron temor, porque ellos estaban también practicando hechicerías, y vieron de que si el espíritu maligno reconoce a Pablo y ellos no, pues sí tuvieron temor, y por eso quemaron sus libros. Pero en la actual, y también estaba pensando Pablo se tomó 2 años, pero tomando en cuenta que en ese entonces no había tantos medios de comunicación, la comunicación era verbal, ¿verdad? Tal vez se tenía que trasladar pues varios kilómetros, se tardaban varios días, y a lo mejor se prolongaron 2 años. Pero si lo traspolamos en la actualidad, que contamos con mucha tecnología en cuanto a la comunicación, eso se puede ver casi inmediato, ¿verdad? Y en relación a que si hay milagros, yo pienso que si hay milagros en las iglesias que se están manifestando, no de tal magnitud de aquel entonces. Lo que no sabemos, y como ya se comentó, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos y debemos de esperar de la guía del Espíritu Santo hacia donde Él quiere que nosotros nos movamos y podamos responder. Pero eso no quiere decir que estemos tampoco, ¿verdad? No estoy diciendo que estemos limitados, sino que estamos llenos del Espíritu Santo y estamos atentos a su guía, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Tal vez no sea el momento, ¿verdad? Ahorita, en este lugar, por decirlo así, ¿verdad? Que Dios quiera que se difunda su palabra y que todos cambien, ¿verdad? No, hay que ser sensibles, ¿verdad? Al Espíritu Santo, qué es lo que Él o que Dios quiere que uno haga. Pero de que si existen milagros, sí hay milagros en diferentes congregaciones. ¿Cuántas veces no escuchamos, verdad? Que hay, sobre todo en África, Asia, ¿verdad? Que se van llenando más de personas que creen, ¿verdad? Pero en otras áreas no se ha visto ese boom, ¿verdad? Que vemos en hechos, ¿verdad? Ese es mi comentario. Gracias, Memo. Rubén, adelante. Sí, en lo que Memo nos ha platicado es algo de lo que yo también estaba pensando hacerlo. Pero también quiero decirles que sí hay manifestaciones por acá, aunque siento que no son con el propósito que el Espíritu tiene, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia pentecostal es un ejemplo. Lo que yo conocí de algunas personas de la iglesia pentecostal fue un actuar del espíritu con minúscula, para no confundirlo, sobre las personas que están en la iglesia, ¿sí? Como pruebas para aquellas personas, ¿sí? Esto me suena también al legalismo, ¿sí? Porque si no lo haces, tendrás esto, y órale, ¿sí? Y yo tuve un caso, no sé si pueda yo comentarlo, tengan tiempo. Yo estaba en una escuela, siendo director de la escuela, y me llegó una señora, madre de familia, que venía embarazada,
Y se esperó hasta que me desocupé para poder platicar a solas. A solas en el sentido de que le diera yo la atención necesaria. Y entonces me dice, yo ahorita vengo con un propósito, ¿sí? Ella fue madre de familia de varios años anteriores, trajo a sus niños a la escuela primaria, pero dice, hoy vengo con una comisión, algo así más o menos. Dice, Dios me ha dado esta comisión y se la vengo a dar a usted. Él me dijo que tenía que dársela a usted. Y entonces lo que me dijo simplemente, y me acuerdo bien porque fue una cosa que se salió de lo normal, ¿sí? Me dice, usted ha sido escogido para llevar a cabo un gran ministerio. Ahora arrepiéntase y haga caso. Esas fueron sus palabras. Antes de irse, me dice, yo no podía tener bebés. Entonces, Dios me ayudó a quedar embarazada. Yo sé que voy a tener a mi niño y va a ser bien, pero necesito cumplir esta comisión que se me ha dado. Entonces, esta es una manifestación de, sí, en cierto modo, yo lo veo así, de poder, porque lo viví, ¿sí? Pero un poder que no es igual al que se manifestó en Éfeso, ¿sí? Sino más bien es particular con ciertas personas. A lo mejor es un tipo de discipulado muy, muy drástico, ¿no? Pudiera ser, no sabemos. Dios trabaja con iglesias que no sabemos el por qué está trabajando así, ¿sí? Entonces, yo siento que ahí, en ese caso, y yo sé que no nomás es la única iglesia, hay otras iglesias que también trabajan de esa manera, ¿sí? Dios trabaja, como decía Karl Barth, ¿no? Todas las iglesias son el cuerpo de Cristo. Entonces, cada una trabaja de diferente manera. Pero sí ahí veo la manifestación de un poder que no va de acuerdo con lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 19, pero sí es un ejemplo que también debemos tener en mente para discernirlo, ¿sí? Y ponernos en manos de Dios para que Él nos ayude a entender todo esto, el porqué de las cosas. Y si no nos quiere dar a entender esto, pues mis respetos, Él es soberano y Él sabrá si lo hace o no lo hace y cuándo o dónde, ¿sí? Es mi comentario. Gracias, gracias, Rubén. ¿Algún otro? Ah, Rodrigo, todavía tienes comentario pendiente porque está tu mano Sí, es levantada. que ahorita que estaba yo preguntando de si habrá milagros, no me acordaba que aquí con nosotros, no sé si mandé yo la solicitud a los grupos de WhatsApp que tenemos, pero aquí en la reunión de nosotros, el esposo de mi hija Normita es un camionero que viaja a Estados Unidos. Y él hace como ¿qué será? Unos 4 años, yo creo ya, cayó enfermo. Y llegó a tal grado la enfermedad que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente para ver, encontraron un tumor por ahí en el bajo vientre. Entonces resultó que tenía el colon afectado por tumores. Le abrieron el cuerpo, le sacaron muchos, no sé cuántos, la verdad, pero le dejaron muy poco intestino. Se lo repusieron, creo que nada más le recorrieron el espacio al que le quitaron, lo conectaron otra vez a donde iba, pero ya con poco intestino. El doctor que previamente lo había visto, le había diagnosticado que tenía cáncer en el colon. Entonces, pues estábamos preocupados todos. Mandaron a hacer la muestra no sé a dónde y nosotros nos pusimos a orar por su salud. Entonces resultó, a la hora de revisar las pruebas, resultó que no era maligno el tumor. A pesar de que un doctor muy conocido nuestro y muy famoso aquí en la región había dicho que había cáncer. Entonces, nosotros atribuimos eso a un milagro de Dios. Incluso David Ágreda comentó, Rodrigo, Dios les ha sonreído
porque a pesar de todas las muestras negativas que había, todo resultó en que no era maligno los tumores. Le conectaron allí, estuvo batallando una temporada porque no tenía casi control, comía y tenía que ir al baño enseguida, pero así se fue a trabajar, anda trabajando actualmente y sus evacuaciones no están ya tan seguidas como antes. Entonces, nosotros atribuimos esto a un milagro de Dios y me contradigo a lo que yo pregunté si no habría milagros. Y es que en realidad, como este tipo de milagros, me imagino que debe haber en muchas congregaciones. Es lo que quería comentar. Gracias, Rodrigo. Y así es, definitivamente. Desafortunadamente ya se nos echó el tiempo encima y no podemos continuar con, pues con este punto que ha resultado muy interesante. Sí, Rubén. Sí, y creo que uno de los más grandes milagros de los cuales hemos sido testigos y participantes es el hecho del cambio de doctrina. Fue un milagro. Así es. Por donde quiera que lo busquemos, fue un milagro. Es mi comentario. Así es. Y ya que tocas el punto, y quería cerrar con este comentario yo, si tomamos en cuenta que es la obra de Dios, que es el ministerio de Cristo, trabajando a través del Espíritu Santo para la honra y gloria de Dios y la extensión de su reino, pues lo que sucedió hace 2000 años está sucediendo en la actualidad también. Claro que en nuestros contextos actuales, quizás como se ha dicho, todas las comunicaciones, las informaciones que hemos recibido, al tener la Biblia completa en la actualidad, que en aquel tiempo, pues tenían el Antiguo Testamento nada más. Y el estar en esas circunstancias, pues era una manera de obrar de Dios, de trabajar de Dios, de llevar a cabo los milagros. Pero en la actualidad, pues son del mismo, deben de ser del mismo impacto, pues puesto que son intervenciones de Dios y si son intervenciones de Dios, pues sea así algo que no cause mucho impacto, pues es tan importante como aquello que causa mucho impacto. Enfocándolo de esa manera, pues a nosotros nos inspira, a nosotros nos motiva, nos mueve a que nos sintamos como aquellos hermanos de los tiempos de Pablo, y sintamos que al igual que aquellos que estaban acompañando a Jesús en su ministerio, puesto que es su obra, pues nosotros también en la actualidad lo estamos acompañando, y es nuestro deseo participar con él en toda nuestra capacidad. Y lo vemos y lo notamos con el material que estamos recibiendo de la iglesia. Podrán notar ustedes cómo está resultando más claro, está siendo mucho más claro este ministerio de Jesús, este concepto del ministerio de Jesús, y está quedando más claro, y debe de quedar más claro a nosotros que pues no es por nuestra capacidad, no es por nuestra inteligencia, no es porque conozco muy bien la Biblia o porque estoy en un grupo grande o en un grupo pequeño. Bueno, es la obra de Dios, y grandes cosas podemos experimentar en un grupo pequeño, que aquel grupo pequeño se volvió grande, y de igual manera podemos experimentarlo en un grupo grande que se hizo más grande o se está reproduciendo al desarrollar iglesias hijas, de manera que pues no nos debemos de limitar, porque pues no somos nosotros, no somos, no es nuestra preparación, no es nuestra ubicación, no es
algo humano, ni algo de la creación. Es el creador de todo, el que está desarrollando las maravillas, tanto que desarrolló las maravillas en Éfeso como lo está desarrollando en Monterrey, como lo está desarrollando en Torreón, en Veracruz, en cualquier parte de la República y del mundo. De manera que pues me debe mover y me siento inspirado y motivado para reflexionar en estos pasajes y pues desafiarme a que, bueno, ¿por qué esto no puede desarrollarse aquí en Guadalajara o allá en Torreón o allá en Chihuahua o allá en Baja California, en Tijuana, o en Mexicali, en Francisco Villa, en Tepic, en cualquier parte de la República, en cualquier parte se puede estar experimentando algo pues no podríamos decir igual o más grande, pero Dios es un Dios de sorpresas, así es que mejor pues me dejo guiar, me dejo dirigir a algún lado los obstáculos y con la ayuda de Dios, diciéndole, bueno, pues yo siento que esto me detiene, yo siento que esto me frena, yo siento resistencia a participar contigo, te lo digo muy claramente, digámoselo en oración, te lo digo muy claramente, ayúdame a superarlo. Y aquello, pues, es la obra de Dios, va a avanzar, porque va a avanzar, pues es su obra. ¿No? ¿Quién detiene la obra de Dios? ¿Quién la frena? Pues Él, como le decía, con o sin nosotros, va a seguir adelante. Entonces, qué bueno que sea con nosotros. Sí, Rubén, adelante. Sí, creo que hay milagros cotidianos, todos los días hay milagros, a veces no los captamos como milagros, pero son milagros, ¿sí? Y por ejemplo, en nuestros grupos de WhatsApp nos podemos dar cuenta de cómo Dios obra milagros por una simple oración que hagamos, una oración colectiva, ¿sí? De intervención. ¿Cuántos hemos recibido, ¿sí? La respuesta de esas oraciones? Sanidad, principalmente algún problema. En la Ciudad de México tenemos varios ejemplos también de milagros muy, muy poderosos. Y ahora sí, espero que no vaya a hablar un poquito mal, pero aquí tenemos entre nosotros un gran milagro. Benito. Porque el hecho de que haya acompañado a su hija a la Ciudad de México fue con ese propósito también de sanar, ¿sí? Porque llegó a un hospital donde pudieron sacarlo adelante, pudieron los médicos sacarlo adelante, y sabemos que Dios guía también a los médicos. Y entonces se dio de tal manera que no fue librado del dolor, mas sin embargo Dios lo sacó adelante. Yo lo veo así como un milagro, Benito, y lo reconocemos, y bueno, pues adelante, dar gracias a Dios por ello. Así es. Gracias, Rubén. Si no hay algún otro comentario, pues nos despedimos. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, si no hay comentario más, pues le continuamos dentro de 2 semanas. Esto se está poniendo muy bueno y nos reunimos el próximo viernes con la clase de Rubén y nos reuniremos dentro de 2 semanas. Continuando con esta clase de lo que está sucediendo ahí en Éfeso, y que pues sea de mucha inspiración para nosotros. Les recomiendo que reflexionen en este pasaje y saquen todo lo que puedan sacar, lo que les ayude el Espíritu Santo a
hacer las preguntas y tener ahí los puntos, los comentarios, y pues lo ponemos sobre la mesa la próxima clase. Por lo pronto, pues aquí ya nos despedimos con la oración final. ¿Nos podrías despedir, hermano Pedro, con la oración, por favor? Sí, claro. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador y sustentador de todo lo que existe, pues te queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar congregándonos a través de estos medios, Padre, para escudriñar tu palabra, para ahondar, Padre Santo, en el contenido, Señor, de esos mensajes, Señor, que tú diste en su tiempo con el apóstol Pablo, y que ahora, Padre Santo, pues están también edificándonos a nosotros, motivándonos, están haciéndonos reflexionar en que estamos también, Señor, siendo guiados por ti, Señor, para confiar en que los milagros que tú haces, Padre, también se desarrollan ahorita en esta actualidad. Ayúdanos, Padre, a confirmar, Señor, siempre de que pues tú eres el mismo ayer y hoy y siempre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, Padre. Te damos gracias, Señor, por los milagros que cada uno de nosotros ha experimentado, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor, por tus bendiciones, Señor, espirituales, y seguirte pidiendo, Señor, que nos sigas guiando y edificando, Señor, como es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, por su participación. El tiempo se fue volando y pues nos vemos el próximo viernes con la clase que dirige Rubén, y bendiciones para toda su familia, sus grupos. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana. Hermanos, Y un abrazo a todos. Un abrazo. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias.